Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra. Feliz y Santa Navidad. Pocos años nos toca emitir nuestro programa justo el día de Navidad, ya que coincide en domingo. En la pasada Nochebuena, en la pasada Noche Santa, hemos escuchado el anuncio de los ángeles en Belén. Gloria a Dios en el cielo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Aquí tenéis la señal. Ya el profeta Acaz hablaba de una señal, una mujer encinta que va a dar a luz un niño y le pone por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Que Jesús apropia ese nombre también en Mateo, cuando al final del Evangelio diga: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La humanidad entera está inclinada hacia el bien, dirá Benedicto XVI. Desde la pasada noche el futuro es esperanzador, la salvación está ya en la historia. Cristo está entre nosotros. La Iglesia ha exultado de alegría en esta Nochebuena y hoy particularmente en la Eucaristía Grande de Navidad, cuando lea las grandes profecías que Dios desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones, dirá el profeta en la primera lectura. Y por supuesto el gran Evangelio de hoy, profundo, del prólogo de Juan. La palabra, el verbo, ha tomado carne, se hizo carne y acampó entre nosotros. Pues de verdad os deseo que este día, estas fiestas que han comenzado de Navidad, sean verdaderamente de gozo, de alegría, de la presencia de Jesucristo en el corazón, en la vida de cada uno de nosotros, que nos santifica, que nos plenifica. Feliz y Santa Navidad una vez más. Y vamos a hablar de Navidad porque no podemos huir del tema esencial que hoy la Iglesia vive y durante todo este tiempo de Navidad. Concretamente vamos a hablar de los belenes. En Pamplona, en Baluarte, tenemos esa exposición magna de belenes y vamos a hablar con la Asociación de Belenistas de Pamplona y para ello nos acompaña hoy su presidente, Pedroja Martínez. Buenos días, Pedroja. Hola, buenos días, Alfredo. Feliz Navidad. En Feliz este Navidad. día y más para un belenista, pues con mucha más emoción. Sí, porque es nuestro día central del año. Efectivamente. Vamos a hablar de la Asociación de Belenistas. Cuéntanos un poco, asociaciones que puedan venir, como la Pía Unión de Pastores de Belén, que vino el domingo pasado, podemos preguntar qué es, pero la gente ya puede intuir que es una asociación de belenistas. Pero, ¿qué historia tiene la Asociación de Belenistas de Pamplona? ¿Qué origen? Bueno, el belenismo como asociacionismo, yo creo que comenzó prácticamente en Barcelona en la segunda mitad del siglo XIX, aunque luego se desapareció de alguna manera la Asociación de Barcelona, pero rápidamente se volvió a formar otra también en Barcelona y a partir de ahí pues han ido todo el resto. Nosotros tenemos bastantes años, hemos hecho el 10 de octubre 69 años y por tanto este año será la exposición número 70. San Sebastián está celebrando estos días el 75 aniversario. Y bueno, pues tenemos en Navarra la de Barañáin, que cumple 25 este año, y otras de 18 años, en fin, van cumpliendo años todas. Actualmente, más o menos, vemos que todo el año estáis, ahora entraremos un poco en cómo organizáis el año, pero ¿cuántos formáis la asociación y en qué medida, en qué grado? Bueno, en la Asociación de Belenistas tenemos diversos tipos de socios, digamos, aunque nominalmente somos todos socios sin más. Tenemos socios muy activos y socios que están activos de otra manera, nos apoyan con su ayuda económica y en total somos unos 670 más o menos, porque a lo largo del año pues unos se dan de baja, otros fallecen y otros se apuntan, pero más o menos todos los años estamos en torno a esa, subiendo muy poco a poco, pero bueno, en torno a esa cifra. Sin embargo, el número de socios activos que se mueven por la asociación sigue pues creciendo. Pues no sé, hace 12 años podíamos estar 60, 70 socios trabajando cuando estábamos en Cristo Rey y ahora pues estamos, yo calculo que en torno a cerca de 200. Más los 70 alumnos que solemos tener en el curso de primer nivel, que no son socios, ¿no? Pero que también ocupan un lugar en el espacio cuando van por allá. Claro.
Eso cuéntanos un poco. Bueno, llegaremos al final, a la exposición, ¿no? Pero una vez que termina la exposición, empezamos por el principio, que recogéis los belenes. ¿Cuándo os ponéis a trabajar y a preparar? Primero hay cursillos. Bueno, ¿Cómo organizáis el año? Inmediatamente que recogemos los belenes, porque claro, Baluarte lo retiramos al día siguiente de cerrar la exposición, pero tenemos una serie de belenes repartidos por toda la geografía navarra, me atrevería a decir, que hay que irlos retirando pues en pocos días. Y nada más acabar de retirar los belenes, pues en torno al día 20 de enero o así, empezamos a llamar a aquellas personas que se han interesado por el cursillo. Con estas personas pues concretamos una cita en la que explicamos en qué consiste el cursillo y ya repartimos a las gentes que se apuntan en los distintos días del cursillo. Tenemos el cursillo primer nivel todos los días de la semana, cada uno se apunta al grupo que mejor le viene por horario. Tenemos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes por la tarde. Varía un poco, algunos días empieza a las 7 y otros empieza a las 6:30 y otros a las 6, incluso uno. Y luego tenemos los martes y sábados por la mañana. Entonces, pues cualquiera puede acudir a esos cursillos porque siempre puede, a alguno le puede venir bien por fechas, o sea, por horas. En estos cursillos, pues se juntan 10, 12 alumnos con 3 o 4 monitores y 2 horas y media a la semana, pues hasta mitad de junio en que acaba el cursillo. También tenemos en esas mismas fechas, en el primer semestre, un cursillo de segundo nivel, en el cual ya contamos con gente que se han hecho socios de la asociación y que en grupos de 3 o 4 pues montan un Belén para la exposición del año siguiente. Este Belén incorpora tres nuevas técnicas que en el cursillo inicial no se habían hecho. La más dificultosa de todas es aprender a trabajar en equipo, porque esto es una cosa que siempre cuesta. Claro. Hay que amoldarse a los demás y tirar todos juntos en la misma dirección. Luego, otra novedad del cursillo es el uso de la perspectiva. En los belenes, cuando la gente va a la exposición, pues en estos que son dioramas, o sea, que solo se ven desde un ángulo, la gente se admira de la profundidad que se consigue. Bueno, pues eso es una cosa que ya la trabajamos en el curso de segundo nivel. Y la tercera cuestión es la iluminación, que es otra cuestión compleja. Claro, claro, sí, sí, sí. Entonces, esto es, digamos, el principio de la actividad, que empieza inmediatamente después de Navidad. Y luego ya a partir de marzo, en marzo tenemos la Asamblea General en la cual pues se renuevan los cargos y toca elecciones, y si no, pues se aprueban las cuentas y la memoria, y también en torno a esas fechas, o un poco antes o un poco después, se asignan los belenes para la campaña siguiente. Y a partir del momento que se asignan los belenes, pues ya se puede empezar a trabajar. Previamente, todo el que quiera hacer un belén ya está desde el momento que acabó el anterior pensando en su cabeza, claro. Pues el año que viene podríamos hacer esto, lo otro, y ya va maquinando. Y eso es un trabajo muy importante, porque claro, no es lo mismo empezar de cero que tener ya una idea de lo que el grupo quiere hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, una vez que se empieza a trabajar ya es ininterrumpido, digamos. La mayoría de la gente, pues los meses de julio y agosto guarda fiesta, claro. Se van de vacaciones o simplemente descansan, porque en la asociación pues el calor aprieta, ¿no? Tenemos encima un techo simple que, en fin, cae el sol a plomo. Pero a pesar de todo, aún hay gente que va a trabajar los meses de julio y agosto. Y luego ya, pues a final de agosto ya todo el mundo empieza, y bueno, pues son jornadas ya que conforme va avanzando el año van siendo más intensas, más frecuentes y más largas, ¿no? Claro. Y al final hay algunos que casi se llevan el colchón y se instalan allá. Claro, claro, claro. De tal manera que, según conozco los secretos de la asociación, el día de San Saturnino, que os juntáis a tener una comida ya es un poco punto final, ¿no? Habéis hecho... Bueno, normalmente fijamos el punto final antes. Pues este año, por ejemplo, estaba fijado el día 25, que era viernes, y último día de trabajo.
Hombre, generalmente siempre hay alguno que todavía le queda algún detalle, ¿no? Pero realmente este año, para ese día, la mayoría de los belenes estaban concluidos. Porque el día el 29 tenemos una comida, para lo cual hay que dejar el local medianamente despejado, con lo cual ya los belenes están, algunos en el camión y otros pues esperando ser cargados. Y pues luego lo que es el montaje de Baluarte, hoy me lo preguntaba una persona, ¿y esto cuánto os cuesta montarlo? Digo, pues mira, no es que nos cueste, es que tenemos 2 días y medio para montarlo y hay que montarlo en 2 días y medio. Claro, claro, sí, sí. Muy bien, vamos a ver este primer vídeo que evoca el misterio de la Navidad del Señor. Y sucedió que por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirino gobernador de Siria, y todos fueron a inscribirse, cada uno a su ciudad. José subió también desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que, estando allí, se cumplieron los días de su parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Por aquellos contornos había unos pastores que pernoctaban al raso y velaban por sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los rodeó de luz, y ellos se llenaron de un gran temor. El ángel les dijo: «No temáis, mirad que os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido un Salvador, que es el Cristo Señor, en la ciudad de David. Y esto os servirá de señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre». Al instante apareció junto al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor». Cuando los ángeles se apartaron de ellos hacia el cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos a Belén y comprobemos este mensaje que acaba de suceder y que el Señor nos ha manifestado». Fueron presurosos y encontraron a María, a José y al niño reclinado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de este niño. Todos los que lo oyeron se admiraron de lo que les decían los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas palabras meditándolas en su corazón. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, según les fue dicho. Estamos en este día grande de Navidad, hablando con el presidente de la Asociación de Belenistas de Pamplona, que todos los años, desde hace tantos años, nos presentan esa magna exposición. Pedroja, todos recordamos en nuestra infancia ir en esas colas que se formaban en Cristo Rey, ir con la parroquia, con el colegio, con nuestros padres, era entrañable y así lo recordamos. Pero vuestra valoración, imagino que de la exposición en Baluarte, es una valoración muy positiva, es un sitio amplio, habéis podido ampliar belenes. Bueno, ¿cómo vivís esos días de la exposición? Porque hemos visto el año, pero luego los días de Navidad, anécdotas, los niños, yo creo que es un ambiente también navideño precioso, ¿no? Bueno, el ambiente es muy relajante, a pesar de que a veces el número te puede desesperar un poco, pero yo disfruto mucho en la exposición. De hecho, cuando gentes de otras asociaciones me dicen que ellos no están durante la exposición en la sala, yo les digo, pues es que os perdéis la parte más importante, que es ver al público cómo reacciona. Claro. Y aparte es un acompañamiento que es absolutamente necesario, porque la exposición de belenes tiene sentido por sí misma, evidentemente, pero tiene un sentido muchísimo mayor si lo apoyas con un testimonio que puede ser de personas incluso que muestran cierto recelo de la fe,
pero que como belenistas aman el belenismo y dan un testimonio absolutamente positivo del hecho del nacimiento de Cristo, ¿no? Entonces, nosotros, hombre, en Cristo Rey teníamos un ambiente recogido, era más íntimo, pero lógicamente pues no reunía condiciones de seguridad y había que dejarlo, ¿no? Porque no quedaba más remedio. Y realmente la solución del baluarte pues ha sido una solución providencial, porque esto nos ha permitido, por un lado, ampliar el número de gente que va, ampliar el número de belenes que exponemos y la repercusión que tiene en la ciudad bueno, viene gente de muchos sitios, ¿no? Una pregunta un poco general, ¿no? Tú tienes mucha experiencia, has recorrido España con congresos de belenistas, que ahora hablaremos, pero ¿cómo está el belenismo hoy? No sé si decir dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, o en los dos lados, o culturalmente. Hombre, el belenismo, ya que me has preguntado por el belenismo en la iglesia, yo creo que en este momento es una valoración positiva, aunque siguen quedando dentro de la iglesia algunos responsables de la pastoral un poco iconoclastas, que quizá hace 50 años eran más. Hoy en día, pues ya, sobre todo a partir de la carta que el Santo Padre publicó hace 3 años, creo que fue el primer documento de la Santa Sede hablando exclusivamente del belenismo y centrándolo de una manera preciosa, como solo el Papa Francisco sabe decirlo, y yo creo que es un documento que debería estar de cabecera en toda la gente del mundo de la formación religiosa, de los profesores, de los catequistas, de los sacerdotes para la predicación, porque es una forma de entender el belenismo y de encuadrarlo en la catequesis, porque el belenismo no es solo una cuestión, digamos, de niños, es una cuestión para todo cristiano muy fundamental, ¿no? ¿Cómo está el belenismo en la sociedad civil? Bueno, pues en este momento estamos, como se dice vulgarmente, que aplaudimos con las orejas, ¿no? Porque después de 4 años de esfuerzo, el Ministerio de Cultura ha declarado el belenismo como representación inmaterial del patrimonio en este país, ¿no? Y entonces, pues, esto obliga a las autoridades públicas a proteger el belenismo y a fomentarlo. Entonces, bueno, pues ahora habrá que hacer presión cuando se choca con ciertas reticencias para poner belenes en espacios públicos o cosas similares. Pues hombre, el Ministerio dice que el belenismo trasciende el sentido religioso y se incorpora en lo que es la cultura y la etnografía de un pueblo, España. Efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que está en un momento inmejorable. Al hilo de esto, existen los congresos de belenistas, ¿no? Tenéis en España. Cuéntanos un poco en qué consisten. Bueno, vamos a ver, lo mismo que hay una asociación belenista en Pamplona y en otros lugares de Navarra, y también tenemos una federación de belenistas de Navarra, pues hay federaciones locales, digamos, o autonómicas, y también hay una federación de toda España, que es la Federación Española de Belenistas, en cuya fundación pues estuvo presente la Asociación de Pamplona desde el primer momento. Y también tenemos una federación internacional. Bueno, se llama en latín porque en el momento que se fundó lo de internacional tenía una significación muy concreta, ¿no? Y entonces pues prefirieron ponerle el nombre en latín. Y ahora le llamamos pues familiarmente un FOPRE, que serían las iniciales de en latín, ¿no? Y bueno, pues se organizan un congreso nacional que es anual y un congreso internacional que es cada 4 años, excepto el año próximo, que será a los 3 años del anterior, para hacerlo coincidir con el 8º centenario del momento en que San Francisco de Asís tuvo un gesto que fue el inicio del belenismo, ese gesto que propiamente no era un Belén, porque era
celebrar la misa de medianoche en una cueva con una cuna vacía y con una mula y un buey reales, ¿eh? Y entonces, pues, de ahí, a través de un hecho milagroso que ocurrió en esa ocasión, pues tanto los franciscanos como las clarisas, que son las dos órdenes que proceden, digamos, de la fundación de San Francisco, pues difundieron por todo el mundo, y a estos se unieron después otras órdenes religiosas como jesuitas en todo Centro Europa, franciscanos y jesuitas y otras órdenes en Hispanoamérica para catequizar todo un continente, los teatinos también, escolapios, en fin, un movimiento que ha implicado a toda la Iglesia, y en los últimos tiempos pues algunos santos modernos como San Juan Pablo II, que fue el que lo introdujo en la Plaza de San Pedro como un acto público, ¿no? Y luego, pues, a mí me sorprendió en un libro que publicaba memorias del Papa, no del Papa, sino del hermano del Papa Ratzinger, que decía que lo seguía montando en el Vaticano el que conservaba desde su infancia, con piedras y maderas de Baviera, ¿no? Eso un papa tan intelectual que siga con esa costumbre, pues me pareció algo extraordinario. Bueno, no nos queda ya, vamos a terminar enseguida, pero una palabra quiero que digas un poco, bueno, ya has dicho mucho, pero del futuro, del belenismo, de cara a la gente joven. De cara a la gente, bueno, brevemente, porque nos queda muy poco tiempo, pero bueno, una palabra. Yo simplemente contaré una anécdota que me ocurrió esta misma semana. No recuerdo qué día, estaba yo en Baluarte dando vueltas por allá y se me acercó una pareja de un chico y una chica jóvenes, no creo que llegaran a los 30 años, y el chico me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Y digo, por supuesto. Y estuvimos como media hora hablando. Él venía de Oviedo con unos ojos abiertos como ventanas, maravillado de, pues le expliqué los cursillos, le expliqué cómo hacemos los belenes, y al final le digo, ten en cuenta que también en Oviedo tienes una asociación de belenistas. ¿Eh? Entonces, bueno, yo creo que es un mundo por descubrir, y bueno, pues que yo aconsejaría a todo el que quiera pues acercarse. Estos días laborables, pues está viendo ya unas explicaciones, ya cuando después de ver este programa, ya esas explicaciones no las estaremos dando porque ya son días de mucha afluencia y no podemos, pero si alguien está interesado, que pregunte porque le explicaremos a él. Pues muchas gracias, Pedroja, que tenga mucho éxito. Todo lo que nos queda desde hoy de Navidad es la exposición, y por supuesto durante el año mucha gente se pueda formar en esta manera que, como has dicho tú, para dentro de la Iglesia es tan catequética y puede ayudar tanto a vivir religiosamente y espiritualmente el nacimiento de Jesucristo. Muchísimas gracias y feliz Navidad, Pedroja. Feliz Navidad y gracias a ti. Muchas gracias. Pues nada más, en este día tan grande en el que tanto nos deseamos la Navidad feliz, os lo vuelvo a desear de corazón, con la asegurada oración en la celebración hoy que celebro de la Eucaristía de Navidad. Para los sacerdotes, celebrar hoy la Eucaristía es de las cosas más hermosas que podemos hacer, poniéndoos a todos ahí, junto al niño de Belén, con María y con José. El final es prometedor, va a ser feliz, porque Cristo ha venido. La salvación se anuncia. Feliz y santa Navidad para todos. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.